par de pesos para el alcance. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conocí a Lizzy, la menor de tres que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió grabarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9. Con Tito se casó antes de irse para el Migrante, donde se conocieron, vivieron en Morovi, en donde hicieron el nene.